Y agradecerle muy especialmente a Orlando Salcedo, quien siempre que venimos a hacer alguna actividad es el primer contacto que realizamos y es el que inmediatamente activa todas las fuerzas para permitirnos esto. Así que, don Orlando, muchísimas gracias. En nombre de Venezuela, en nombre de la Asamblea Nacional. Y quiero darle la bienvenida a todos, pero permítame, don Ramón Javier, saludo. Había preguntado por usted ya. Permítame darle la bienvenida muy especialmente a la gente de la Universidad del Zulia a través del decano de la Facultad de Agronomía. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. La presencia de ustedes nos es, aun cuando fue una coincidencia, pero que la celebramos enormemente porque la opinión de ustedes es valiosa para nosotros. Esta es una ley que efectivamente consta de 94 artículos, tiene 9 títulos, tiene 3 disposiciones transitorias y una disposición única. No vamos a ver los 94 artículos, vamos a hacer un resumen sobre las cosas más importantes que esta ley tiene y la que tiene este proyecto y que tiene la actual ley de semillas, porque hay una actual ley de semillas que fue aprobada el 23 de diciembre del año 2015 a las 9:55 de la noche, junto a otras 26 leyes que la Asamblea Nacional pasada aprobó esa noche allá en la Asamblea Nacional, y que en un término de entre el 7 de diciembre del 2015 y el 23 de diciembre de ese mismo año aprobaron 27 leyes, entre las cuales está la ley de semillas, pero entre las cuales también está la decisión del nombramiento de los actuales magistrados de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia, para que ustedes se den cuenta qué ocurrió en ese tiempo de 15 días, prácticamente 18 días, lo que hicieron en 18 días y no lo hicieron en 5 años. Pero el mateo que le dieron a una ley que es vital para el desarrollo agroalimentario del país. Digo esto para colocarlos en el sitial que tenemos que colocarlos para que usted vea para que vean la irresponsabilidad con que se legisló en aquellos momentos. Nosotros hemos llegado a la conclusión, hicimos 42 sesiones de trabajo, o sea, duramos más de 18 meses trabajando esta ley, 42 sesiones de trabajo que nos llevó a constatar, a reunirnos con la gente de la Universidad de los Andes, con la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, con técnicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, con científicos de ese instituto, con organizaciones como FEDEAGRO, como FEDEARROZ, como FEDENAGA, como Asociación de Cacauteros, la Asociación de Cafeteros de Venezuela. O sea, nos llevó a hacer un recorrido por varias partes del país, lo cual arrojó que en las primeras de cambio nos habíamos propuesto hacer una reforma de la actual ley de semillas, y todas esas incursiones que hicimos nos llevaron a que finalmente no era viable el que hiciéramos una reforma, sino el que presentáramos una ley, como efectivamente lo hicimos. Y el 24 de abril del mes pasado, la Asamblea Nacional, en Cámara Plena, aprobó por unanimidad en primera discusión este proyecto de ley de semillas que hoy venimos a presentarles a ustedes. Y que venimos a presentarles, yo no sé cuántas veces han venido a presentarles a ustedes proyectos de ley y que ustedes hayan tenido la oportunidad de emitir opinión. Yo estoy casi seguro que es la primera vez que una ley viene a ser consultada a ustedes. Esa opinión, aún cuando ya fue aprobada en primera discusión, hay todavía
posibilidades de que en la segunda discusión, en donde analizamos artículo por artículo en Cámara Plena, haya la posibilidad de cambiar cualquier artículo que esté en esta ley. Por eso la consulta pública que realizamos, y esa consulta pública es producto de lo que señala el artículo 211 de la Constitución y el Reglamento Interior y Debates, que nos obliga a hacer una consulta pública luego que una ley es aprobada en primera discusión. Total que a eso hemos venido hoy. Pero hago un paréntesis porque yo le había dicho a Orlando Salcedo el que también íbamos a aprovechar esta actividad para comenzar a darle calor a una idea que nos vendió el doctor Elisaúl Barbosa y el doctor Román Duque Corredor. Yo formé parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el momento en que comenzamos a discutir esta ley. Luego asumió esa vicepresidencia Maribel. Ahora yo estoy en la presidencia de la Subcomisión de Política Agraria y Desarrollo Agroalimentario. Y estamos manejando la idea, el de hacer un código agrario venezolano. La actividad agraria en Venezuela tiene una importancia capital. Yo le decía a Orlando hace rato, el que para mí el puntal, la columna vertebral del futuro de Venezuela va a depender del agro venezolano. Y por eso entonces comenzamos a revisar, y ayer el doctor Román Duque Corredor, a la actividad a la cual los habíamos invitado a ustedes, nos presentó un anteproyecto ya de código agrario venezolano, que se lo haremos llegar, y ahí queremos la participación de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, para que nos ayuden entonces a revisar esa propuesta de código, porque si en Venezuela existe un código de comercio, ¿por qué los productores no podemos tener un código agrario venezolano? Cuando esta actividad primaria del agro genera precisamente las otras actividades de comercio. En consecuencia, nos merecemos los venezolanos el que tengamos un código orgánico de agrario venezolano. Así que estamos entonces también, aparte de esas leyes que le dijo la diputada Maribel Guedes, estamos entonces también revisando la posibilidad de ese código agrario venezolano. Bueno, en nombre, y permítanme presentarles, aun cuando ya los han nombrado, a los diputados que hoy estamos acá, el diputado Carlos Andrés González del Estado Trujillo, el diputado Joaquín Aguilar, la diputada Maribel, y este equipo, don Salvador Rojas, que es abogado, que es el jefe técnico de la comisión y que su opinión prácticamente que es la palabra final. Hugo Castro y nuestro secretario de comisión, Miguel Rivas. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Este no es mi circuito, este es el circuito de la diputada Coromato Valero, quien, producto de lo que todos aquí conocemos, no está con nosotros, me pidió que en su nombre la disculpáramos, tuvo que salir a Caracas a su situación de salud y en consecuencia no está con nosotros, pero ustedes saben que siempre nos acompaña en todo este tipo de actividades. Así que disculpo la presencia de la diputada Adi Valero. Bueno, entrando en materia, el decano me dijo que tenía que salir a las 12, ojalá que pueda alargar su salida para que nos dé tiempo. Yo aspiro que mi exposición no pase de 4 horas. No se asusten, son apenas unos minutos. La diferencia entre la actual ley y esta comienza en el artículo número 1. La actual ley señala el que tiene por objeto la conservación, la multiplicación y la libre circulación y el uso de la semilla, pero de la semilla que se privilegia como semilla afrodescendiente, como semilla originaria, como semilla campesina y como semilla local. De ahí en adelante comienza la diferencia.
porque yo todavía no he podido encontrar cuál es la semilla afrodescendiente, ni cuál es la semilla originaria, porque es que todas las semillas son originarias. Debe ser la afrodescendiente de la cabezona. En consecuencia, allí comienza, pero además, allí se prohíbe total y absolutamente el uso de cualquier otra semilla que no sea afrodescendiente, que no sea originaria, que no sea campesina y que no sea local. Y de tal manera que estos aguacates, Carlos, no es posible sembrarlos porque esta no es semilla ni afrodescendiente, ni semilla local, ni semilla originaria. Así es que no sería posible producirlo en su finca como usted lo está produciendo. No es posible que en Venezuela sembráramos café, porque el café no es originario, ni es afrodescendiente, ni es local. El café es proveniente árabe. No es posible que sembráramos mango, porque el mango no es afrodescendiente, no es local, ni es originario, es de la India. No es posible que sembráramos cambur, ¿verdad? Porque el cambur tampoco es afrodescendiente ni es originario. No es posible que sembráramos zanahoria, porque la zanahoria es originaria de Europa. O sea, eso no es posible que lo sembráramos de acuerdo a esta ley. En consecuencia, allí comienza la diferencia. En la actual ley, nosotros abrimos la posibilidad, el que no solamente utilicemos esas semillas locales, pero abrimos la posibilidad de que utilicemos semillas mejoradas, semillas transgénicas, porque estamos convencidos que el transgénico no ocasiona ningún daño al ser viviente tal como se ha demostrado. Dale, Miguel. Dale. Esta ley prohíbe la utilización de los transgénicos. Y por eso, de los transgénicos y de todos aquellos productos que sean originarios de cuerpos genéticamente modificados. En consecuencia, nosotros no pudiésemos, ni siquiera los que sufren, los que tienen que inyectarse insulina, no podrían utilizar la insulina porque la insulina es producto de organismos genéticamente modificados. No pudiésemos, ustedes los ganaderos, no pudiesen utilizar las pastillas o las tabletas para cuajo, porque esas son productos de organismos genéticamente modificados y la ley los prohíbe. Entonces, ¿cómo hacer? Igualmente, no pudiésemos utilizar ni siquiera el jabón aquel que se utiliza para blanquear la ropa. No es posible utilizarlo, porque ese es también producto de organismos genéticamente modificados. O sea, esta ley realmente que nos retrasa a no sé cuántos años. Alguno de los técnicos que trabajó en la materia nos decía que esta ley nos retrasa alrededor de 170 años. Igualmente, elimina total y absolutamente los derechos de propiedad intelectual. O sea que las universidades, mi querido decano, no tendrían ningún estímulo para seguir investigando. Los institutos de investigación, como en el caso del café, que por ejemplo teníamos en Bramón un centro de investigación de café, no tienen sentido que sigan investigando porque esta ley prohíbe la propiedad intelectual. Los científicos que trabajaron con nosotros en la ley, que venían trabajando en este tipo de actividad, tampoco lo pudieran hacer porque no tienen incentivo. En consecuencia, esta ley en los artículos 66 y 12 elimina el derecho de propiedad. Nosotros en la ley actual consagramos esos derechos de propiedad intelectual y al consagrar esos derechos es el que estimulamos a que las universidades, a que los institutos, tanto públicos como privados,
comiencen a hacer investigaciones sobre cómo producir semillas de mejoramiento. El Instituto Bramón, en alguna oportunidad, cuando comenzó a llegar la broca a Venezuela, la broca y la roya, bueno, comenzaron a hacer investigaciones y lograron una variedad de café que era resistente a la roya y a la broca, pero a pesar de ser resistente, era mejor productora que los cafetales tradicionales que nosotros teníamos. En consecuencia, ese tipo de cosas es la que decía Maribel, estamos intentando hacer, y la que ayer decía el diputado Joaquín Aguilar en el Vigía, el que parte de nuestra motivación es el que este sector hay que inyectarle nuevamente la posibilidad de que se convierta en un sector que utilice las herramientas de novedad, las herramientas necesarias para mejorar la producción. Igualmente, en esta ley, bueno, incentiva mucho el conuco. Ustedes seguramente, ¿verdad?, que recuerdan que en nuestros campos la gente hacía su conuco para producir los alimentos que requería en su casa. Pero con el conuco será posible el que nosotros produzcamos los alimentos, en el caso de Venezuela, para 31 millones de venezolanos. Con el conuco será posible producirlo. Bueno, si hasta este momento, hoy, 2018, 12 de mayo del 2018, hoy apenas estamos produciendo entre un 20 y un 25% de los alimentos que consumimos los venezolanos. Y lo estamos produciendo a pesar del que hay sembradíos a más alto granel. Entonces, en esta ley elimina totalmente los centros de producción masivos y nos retrotrae nuevamente a la utilización del conuco. Con la ley actual, nosotros en nuestra ley actual de semillas abrimos totalmente el compás. Nosotros establecemos una producción amplia y eficiente que permita la utilización no solamente de pequeños centros de producción, de medianos centros de producción, sino de grandes centros de producción, y que en esos pequeños, medianos o grandes centros de producción podamos utilizar toda la tecnología necesaria para tener buenas producciones. Dale. Dentro de los puntos centrales de la actual ley, nosotros tenemos el que se garantiza la producción nacional para el abastecimiento equilibrado de las diferentes variedades de semillas. Se crea una nueva estructura institucional que es, baje a la página donde está, se crea una nueva estructura institucional. Fíjense, nosotros en la actual ley, prácticamente la fiscalización de la ley, la actual ley, se la entrega al Poder Popular y a una cosa que ellos llaman Consejo Popular de Resguardo y Protección de la Semilla Indígena, Afrodescendiente, Originaria. Nosotros estamos creando el Consejo Nacional de Semillas, Comacén, un Consejo Nacional que, aparte de tener un directorio, tiene igualmente un consejo asesor integrado por representantes de los productores, representantes de los institutos de investigación, representantes de las empresas productoras de semillas y representantes, lógicamente, del Estado. No es, y allí en la ley dejamos sentado el que esas personas tienen que ser técnicamente con conocimiento en esta materia.
Entonces, imagínense ustedes un consejo popular o un consejo popular en donde desde el punto, su criterio sería total y absolutamente político, porque además la actual ley también habla que esta es una ley agrosocialista y en consecuencia ese es el poder que le dan. De tal manera que de una vez la pintan, pero ese Consejo Popular puede tener entonces atribuciones como el que si alguno de ustedes le encuentran que está utilizando una semilla mejorada, una semilla transgénica o una variedad totalmente distinta a las afrodescendientes, a la originaria, la actual ley señala cárcel, prisión entre 5 a 10 años. Yo me pregunto, ¿cuál de ustedes no está sembrando semillas mejoradas? Bueno, ya hay entonces, en la actual ley, una de las sanciones es entre 5 a 10 años de cárcel. Pero además, y eso está a criterio del Consejo Popular, ¿verdad?, que integran en la comunidad donde tengan ustedes los fondos. Esa señala la actual ley, nosotros no, nosotros eliminamos en la que estamos presentando el que se nombre un Consejo Nacional de Semillas, porque además el deseo es el que garantizarle al productor que tenga una buena semilla, una semilla de calidad, para que con esa semilla de calidad pueda tener mejores rendimientos, pueda producir mucho más, pero también garantizarle a través de una buena semilla de calidad, garantizarle al consumidor el que va a tener también productos de altísima calidad. Pero ¿quién nos va a garantizar eso? El Estado, que el Estado tiene que garantizar que las empresas que van a producir la semilla, produzcan la semilla de acuerdo a los parámetros de calidad. El que esa calidad sea beneficiada para los consumidores. Es un acuerdo allí entre productores, entre consumidores y el Estado. Eso es lo que pretendemos con esta actual ley de semillas. Pero igualmente se crean los registros de sujetos al sistema de semillas, se crea la semilla, cultivar los distintos tipos de semillas y cada uno de ellos reglamentado para que las empresas productoras de semillas efectivamente le den garantía al productor. No es que aquí le abrimos las compuertas y hagan lo que ustedes quieran, ¿verdad?, en torno a las semillas. No, la garantía es que el productor tenga garantía de que las semillas que le venden sea de excelente calidad. Pero que el consumidor también pueda entonces obtener productos de buena calidad. Apoyamos con esta ley, apoyamos los sistemas modernos de tecnología agrícola. Promovemos la independencia científica y tecnológica. Igualmente establecemos la normativa para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales. Con la actual ley lesiona totalmente todos los acuerdos internacionales que Venezuela ha sido signataria, por ejemplo con Mercosur, de la cual no formamos parte en este momento, pero que volveremos a formar parte de organismos tan importantes como lo es Mercosur. Con la actual ley no se cumplen ninguno de los parámetros internacionales. Con lo que estamos proponiendo, abrimos totalmente a que Venezuela cumpla con esos parámetros internacionales. Y de tal manera que solventamos el incumplimiento que Venezuela viene teniendo en estos últimos años. Se establecen un conjunto de definiciones, porque ni siquiera en la actual ley hay definiciones. La actual ley habla de una agroecología socialista, bueno, que nadie sabe qué es agroecología socialista. Hablan de la semilla afrodescendiente sin definir cuál es la semilla afrodescendiente.
hablan de la semilla originaria sin definir cuál es la semilla originaria. En esta ley que estamos presentando están las definiciones absolutamente de todo, de todos los tipos de semillas, de lo que es un obtentor, de lo que es una empresa productora, de lo que es un técnico y cuáles son los requisitos que deben de cumplir para ser registrado en el Consejo Nacional de Semillas. Se desarrolla la normativa sobre comercio nacional, sobre la exportación e importación de semillas. Como ustedes saben, en este momento no es posible, no hay. Todos sabemos el que tenemos que estar trayendo semillas de afuera, el que el Estado trae semillas y alimentos de afuera producidas por semillas transgénicas, como lo es el caso de la harina precocida. La harina precocida es producto de semillas transgénicas. Países muy aliados del actual gobierno, como Cuba, por ejemplo, Cuba desde el 2012 está utilizando semillas transgénicas y entonces en Venezuela las prohibimos. Igualmente, nosotros pretendemos el que no ocurra lo que está ocurriendo. Uno oye todos los días a la gente de FEDEAGRO quejándose, de FEDEAGRO, de FEDENAGA, el que este año la producción va a ser menor que la que obtuvimos en el pasado, producto que no hay semillas, producto que no hay semillas. Bueno, sin embargo, el Estado por distintas vías trae semillas. En mi Instagram presentamos hace unos días un video de un sembradío que tenemos acá cerca en Caño Zancudo, un sembradío de lechosas, con una semilla transgénica producida en México y que en México tiene un rendimiento por hectárea de 170 toneladas. Acá en el sur del lago, allá en Caño Zancudo, el rendimiento que han logrado los productores allí es de 210 toneladas por hectárea. Y es lógico que así sea. Ustedes saben que esta tierra, con el permiso de los diputados de otra, esta es la mejor tierra que tenemos en Venezuela. La tierra del sur del lago. Son 20.000 kilómetros cuadrados, 220.000 hectáreas, con tierras excelentes para todo. Con tierra, tenemos la mejor tierra, y esto lo puedo decir acá, no lo digo delante de los compañeros de la Asociación de Cacao, tenemos la mejor tierra para producir el mejor cacao del mundo, que está entre el municipio Obispo Ramos de Lora y el municipio Caraciolo Parra. Esta es la mejor tierra y ahí está ese ejemplo de la producción de la lechosa, es producto de eso. En consecuencia, mis queridos amigos, bueno, y la ley pretende lo que tiene que tener toda ley, y lo que decía Maribel al inicio de su palabra. Nosotros no estamos legislando para los diputados o para un sector determinado, no estamos legislando, gracias, no estamos legislando para los dueños de las empresas de semillas, no estamos legislando única y exclusivamente para los productores y no estamos legislando única y exclusivamente para los consumidores. Estamos legislando para los consumidores, para los productores, para las empresas que se encargan de la producción de semillas, para los institutos de investigación. Estamos legislando para toda Venezuela y para todos los venezolanos. Hoy nosotros estamos presentando, estoy convencido, de una de las mejores leyes de semillas en este momento que hay en Latinoamérica, porque también hicimos revisión de toda la normativa de leyes de semillas existentes. Revisamos muy bien la ley de semillas del Uruguay, del Paraguay, revisamos varias leyes de semillas para nosotros adecuarnos no solamente a las nuevas tecnologías del mundo, sino el de darle herramienta a Venezuela de la mejor ley de semillas que podamos tener. Ese es nuestro interés y eso es lo que hemos venido a presentarle en el día de hoy, para que ustedes nos digan, a lo mejor en ese cuestionario le queremos pedir su opinión. Ese es parte del cumplimiento de la ley. Lo que nos puedan decir hoy, por favor, le agradecemos.
Lo que no nos puedan decir hoy lo pueden hacer a través de la página web de la Asamblea Nacional, donde está la propuesta de esta ley de semillas. En la misma condición lo pueden hacer a través del correo de la Comisión de Ciencia y Tecnología o de la Comisión de Política Agroalimentaria. En cualquiera de ellas, sus opiniones serán bien revisadas. Nosotros, luego de esta segunda presentación pública, ayer hicimos la primera en el Vigía, tenemos que cumplir con lo que establece la ley de solicitarles tanto a organismos públicos y privados opinión y a varios estados. En la próxima semana lo haremos en el estado Portuguesa, luego iremos a Barinas, a Trujillo, a Apure, y aspiramos que en el término de un mes aproximadamente, mes y medio, podamos estar presentando el informe para la segunda discusión y la discusión definitiva para convertir este proyecto en ley. Y digo en ley porque, a pesar de lo que ya dijo la diputada Guedes, a pesar que nosotros hemos aprobado leyes y el gobierno no le da el ejecútese, todas las leyes que nosotros hemos hecho tienen el respaldo de la opinión internacional. En consecuencia, ya hasta para defensa de los productores, ya aprobada esta ley en primera discusión, ya es un elemento hasta de defensa en los países amigos de la democracia venezolana. Menos mal que estamos terminando. Bueno, de tal manera, menos mal que todavía podemos, sí. De tal manera, mis queridos amigos, con esa, es posible que nos hubiésemos querido discutir artículo por artículo, pero no es posible que en los minutos que tenemos lo podamos hacer. Nosotros habíamos quedado comprometidos, tenemos que regresar a nuestros respectivos estados, sobre todo los diputados que vinieron, que tienen que salir ahora a agarrar el vuelo hacia Caracas, y debemos, el tiempo era, en consecuencia, bueno, aspiramos a oír la opinión de los que quieran intervenir en esta breve y muy resumida presentación de la ley. Hay muchos otros aspectos que quisiéramos que ustedes conocieran, sin embargo, lo pueden encontrar en el correo de la Asamblea o en esa misma cuestionario que están llenando, nos colocan sus correos y les enviamos las leyes. Su opinión es muy importante para nosotros, así que muchísimas gracias y en nombre de Venezuela, en nombre de la Asamblea Nacional, en nombre del país, muchas gracias por el interés que ustedes han demostrado al venir acá. Estamos convencidos que aquí no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. Aquí somos mucho más. Así que muchísimas gracias.